Bienvenidos a En la Mira de la Ley. Ya sabes, este programa donde tocamos diversos temas de interés de todos los peruanos y también gente que no es peruana. Hoy vamos a tocar este tema de periodismo incómodo. ¿Existe en el Perú este periodismo incómodo? ¿Existe en el Perú realmente pues lo que se llama periodismo de investigación? ¿O estamos como en alguna época de nuestra historia teniendo periodistas que son unas geishas que se venden al mejor postor para ocultar o no sacar aquellas informaciones importantes? Esto de verdad es crucial para que nuestro país salga adelante. La información, sacar todo el escondido, todo lo que hay debajo de la alfombra. ¿Quién lo saca? Los periodistas de investigación. Para ello, pues, hemos invitado a una persona espectacular que tiene mucha experiencia, ha pasado por diversos medios de comunicación y hoy día tiene uno, básicamente a David Gómez Fernandini, quien es cofundador de Epicentro TV y ha pasado pues por programas como Prensa Libre, Cuarto Poder y muchos otros. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué tal? David, ¿existe periodismo de investigación en el Perú? Sí, definitivamente existe. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los espacios para realizar el periodismo de investigación se han visto un poco acotados, ¿no? Los grandes medios periodísticos en algunos momentos han tenido crisis por las que han pasado y han perdido credibilidad, por ejemplo, durante la última campaña electoral y desde hace algunos años ya muchos periodistas de investigación de medios tradicionales, de televisión abierta o de grandes periódicos, han salido de estos medios justamente porque se sentían como encorsetados y que no podían investigar algunos temas y han fundado medios digitales. Por ejemplo, Ojo Público, que fue uno de los primeros, luego tenemos a Convoca, Salud con Lupa, el propio Epicentro, que nosotros tenemos aproximadamente, vamos a cumplir 4 años dentro de poco. Para hacer periodismo de investigación tuvimos que salir de los grandes medios. O sea, lo que te voy entendiendo es que los grandes medios de comunicación cortan pues esta posibilidad de traer esta información trascendental y no le ha quedado otra cosa a muchos periodistas que quieren hacer investigación que hacerla a través de medios digitales. O sea, yo creo que todavía hay periodismo de investigación dentro de los grandes medios, pero periódicamente hay crisis dentro de estos medios que terminan con la salida de periodistas que terminan pasándose al periodismo digital. El periodismo de investigación está todavía vigente, pero cada vez es más difícil porque además el gobierno ha aprobado una ley hace poco, el Congreso aprobó la ley y la promulgó Dina Boluarte, ¿no? Excelente, mira, todos, estoy seguro, porque yo también no tenía conocimiento, hay una norma legal, justamente nos indica David Gómez Fernandini, que no le permite recibir financiamiento extranjero a estos medios digitales. ¿Cuál es esta ley y de qué se trata? A ver, los medios digitales investigamos a partir de financiamiento. Todo se realiza con financiamiento, ¿no? Hay que pagar a los periodistas, los editores, la gente que trabaja en el medio. Y este financiamiento proviene de varias fuentes. Y una de estas fuentes es la cooperación internacional, organismos de afuera que promueven la investigación periodística. Entonces uno presenta proyectos diciendo, quiero investigar este tema y necesito el financiamiento para hacerlo. Ellos te dan el financiamiento, uno investiga y publica. Sin embargo, el Congreso aprobó una ley que ha sido promulgada recientemente por el Ejecutivo, que lo que determina es que ahora, para recibir estos fondos, básicamente los medios digitales tenemos que pedirle autorización a una agencia del gobierno cuyo presidente es nombrado por el Ejecutivo. Entonces, si uno presenta un proyecto para investigar un tema que tiene que ver con el Ejecutivo o con el Congreso, te van a bloquear el financiamiento. Es que es graciosísimo, es decir, oye, te voy a pedir, quiero investigarte, ¿me puedes dar permiso para investigarte? Pues, a ese punto la respuesta va a ser no. O sea, básicamente, ¿cómo vamos a establecer un sistema, por así decirlo, de control, ¿no? Pero le damos el poder a aquella persona justamente que va a ser investigada. Es inaudito, pero a ese punto hemos llegado en el que hay que pedirle autorización al gobierno para investigar al gobierno, desde los medios de comunicación digitales que se financian de esta manera. Han encontrado la manera justamente de evitar la fiscalización por parte del periodismo, cortando el financiamiento, asfixiando económicamente a los medios digitales independientes. Claro, básicamente lo que están haciendo es
no cerrarle el caño, es como una guerra, ganarla sin armas. Básicamente están cerrando el financiamiento para que los medios digitales ya no los investigue, y si no los investigan, no hay pruebas, y si no hay pruebas, no hay procesos, y todos se van bien tranquilos a sus casas luego de haber hecho actos no santos. Ahora, esto es consecuencia también de esta alianza que hay entre las bancadas que controlan el Parlamento, que tienen mayoría, y el Ejecutivo, y la señora Dina Boluarte y sus ministros. Hay una alianza entre ambos porque la ley, como te mencionaba, su partido del Congreso de la República fue aprobada por una amplia mayoría y la presidenta la promulgó inmediatamente. Porque, digamos, están en sintonía el Congreso y el Ejecutivo en una serie de temas, no solamente en este, ¿no? Y además es interesante porque, digamos, cuando Pedro Castillo hace el autogolpe, el 7 de diciembre del 2022, para quienes habían perdido las elecciones, se les presentó la oportunidad dorada, porque dijeron, bueno, este tipo se suicidó políticamente, se tiene que ir, y ahora ¿quién va a entrar? Le corresponde a la señora Boluarte. Entonces ellos pactan con ella para que ella gobierne con ellos a partir de ese momento, y es lo que están haciendo ahora. Poder. Básicamente todo lo que nos dice se traduce en una palabra: poder. David, desde tu punto de vista, ¿quién tiene el poder hoy en el Perú? Lamentablemente, mucho del poder en este momento lo tienen organizaciones criminales. Ojo, escuchen lo que está diciendo. No vuelvo a preguntar, David, ¿quién tiene el poder en el Perú en estos tiempos? Lamentablemente lo tienen organizaciones criminales dedicadas, por ejemplo, a la minería ilegal, al narcotráfico, a la tala ilegal y a otras actividades delictivas a las que el Congreso, por ejemplo, ha beneficiado con una serie de leyes. En su afán por ellos salvarse de algunas investigaciones, han modificado varias leyes como la Ley de Crimen Organizado y han terminado beneficiando a delincuentes y mafias dedicados a todo tipo de delitos. Lo que yo percibo en este comentario tuyo es, ¿no?, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hace poco tuvimos aquí la entrevista a Diógenes Alba de Gamarra, que todos lo conocemos, y él decía, desde su óptica, que Gamarra tenía una informalidad muy grande, porque esta informalidad venía del propio gobierno local, gobierno regional, que cobraban cupos, vendían calles para beneficiarse, y que él, en su afán de investigación, de que esto se termine, logró conseguir pruebas para que un alcalde se vaya preso. Pero al final, ¿cuál fue la lección o cuál fue el mensaje que pudimos recibir? Que al gobierno local no le conviene que deje de existir la informalidad. Todo lo contrario, la promueve. ¿Crees tú, pues, que ya en nivel macro, Perú, al gobierno central no le conviene combatir a las organizaciones criminales? O sea, creo que lamentablemente muchos de los representantes que tenemos en este momento en el Congreso han financiado sus campañas con fondos provenientes de actividades ilegales. Y hay casos notorios, por ejemplo, de congresistas que han estado vinculados a temas de minería ilegal y que luego promueven leyes que benefician a la minería ilegal. Y ya se sabe, por ejemplo, que la minería ilegal se ha convertido en una actividad más rentable que el narcotráfico en este momento. Y el Congreso y el gobierno, en lugar de combatir este delito, lo que están haciendo es promoviéndolo, eliminando algunas leyes que básicamente sancionaban con más dureza este tipo de crímenes, y ahora se les está permitiendo actuar con mayor impunidad, y esto se está expandiendo, y esto tiene además como consecuencia también la expansión de otros delitos como la extorsión y el sicariato. Al final todo termina siendo parte del mismo problema. Y la trata de blancas, ¿no? También, y la trata, son varios delitos conexos, ¿no? Yo recuerdo que hace años, no en Perú, sino en Colombia, lo que hacía el narcotráfico era copar todo lo que se podía al Congreso, justamente para que ellos puedan tener leyes que les sean favorables. Y luego, pues, con aquellos jueces que les eran incómodos o fiscales incómodos, o los amenazaban o los pasaban a mejor vida. Pablo Escobar llegó a ser diputado, por ejemplo. Entonces, ¿crees tú que hoy tenemos ese tipo de congresistas que han venido con financiamiento de dineros ilegales al Congreso? Sí, yo creo que sí, y además es peligroso que
se haya vuelto a la figura del financiamiento privado, ¿no? Es el financiamiento público de partidos políticos que se hizo justamente para evitar que el financiamiento privado fuera tan abierto y que además se ocultara. Ya conocemos estos casos del pitufeo, por ejemplo, que una empresa grande o digamos una organización criminal podría meter fondos en un partido pitufeándolo a partir de entregarle pequeñas sumas a diferentes personas que metían la plata en pequeñas cuotas, ¿no? Para evitar eso se dijo financiamiento público. El Estado te va a dar una cantidad de dinero para que hagas tus actividades, pero tienes que cumplir ciertos parámetros que no se están cumpliendo tampoco, porque lo que hacen los partidos es sacarle la vuelta a la ley. Entonces, si los propios partidos que tienen representación actúan de esta manera irregular, hasta delictiva, ¿qué se puede esperar de las leyes que van a promover desde el Congreso de la República? Tienes toda la razón. ¿Qué te parece a ti esta cantidad? Más de 40 partidos inscritos para estas elecciones, más de 40 personas que quieren ser presidentes. ¿Cuál es tu percepción? Me parece brutal y me parece además que es consecuencia de lo que pasó en las elecciones del 2021, porque habían 19 candidatos en ese momento y era un montón igual. Ahora tenemos el doble, pero en ese momento ya era bastante. Y logran pasar a segunda vuelta las dos opciones que tenían alrededor de 10%. No tenían mucho. O sea, el que tenía más tenía 15, el otro tenía 11, estaban muy cerca. Ahora, con 40 y tantos partidos, es muy probable que pasen a segunda vuelta con 7, 8%. O sea, está para cualquiera. Lo que ocurre es que, para los que no entienden, es que aquí se aplica la ley de divide y vencerás, donde va a ganar no el que tenga mayor porcentaje, sino va a ganar aquel que tiene un pequeño porcentaje. En el tema corporativo se llama a veces la tiranía de las minorías, ¿no? Y básicamente son las minorías que a veces terminan llegando al poder. Y estas minorías, pues, a veces nos traen como representantes a personas impresentables. Así es, y es muy probable que a segunda vuelta pasen dos candidaturas, por ejemplo, con 7 y 8%, que es muy poca representatividad. Entonces, en segunda vuelta lo que se busca es que la mitad vote por una para que haya mayor representatividad, pero eso ya es algo forzado, digamos, porque de origen votó por esta persona solo 7 u 8%, que luego se va a convertir en presidente de la República. Y además, el Congreso también ha modificado la ley electoral para poder mantener esto que ha existido siempre, de que los líderes de los partidos son quienes eligen a los candidatos y a los cabezas de listas. Se trató de hacer las elecciones abiertas, ¿no? Para que se pudiera hacer una elección democrática. Se bajaron todo eso, entonces ahora son los propios dueños de los partidos quienes seleccionan a los candidatos que van a llegar al Congreso. Entonces eso también hace que haya menos representatividad también. Claro, en un principio, pues, que había un negociado, el que ponía más plata iba primero en la lista. Se vendían los puestos, claro. Luego de eso, se trató de corregir eso a través de la democracia interna. Ajá. Entonces tenían que postular en unas primarias, internamente es un partido, y ahora se está regresando a la figura anterior, donde el líder del partido dice, tú tienes los primeros números. Y normalmente, pues, a veces trae consigo, no siempre, pero trae muchas veces consigo un negociado, ¿no? El que pone más dinero va primero en los números de las listas. Y a mí me parece incluso, digamos, este argumento que te dan ellos mismos además, ¿no? Los congresistas o los partidos, de que el pueblo es el que no sabe elegir, ¿no? Que debería votar mejor, pero yo pienso, si hay 43 opciones y en cada una de esas opciones quienes se presentan han sido elegidos a dedo por los líderes o dueños de los partidos, porque hay partidos que tienen dueños, básicamente. Entonces, entre esas opciones es muy difícil decir a la ciudadanía, vota bien, si el 90% de las alternativas son, por decirlo menos, deficientes. Claro, lo que pasa es que siempre se le dice a la gente, ¿no? Así como en el tema del consumidor tienes que ser un consumidor informado, en el tema de las elecciones tienes que ser un elector informado. Entonces se presume que el elector va a buscar información, va a ver información. Si ya era difícil, pues con 5 candidatos, 10 candidatos, ya era complicado conseguir la información. Ahora, con más de 40 candidatos, yo creo que tienes toda la razón. O sea, la gente ya no va a tener ni la menor idea de quiénes están postulando. Es imposible. Si contamos los candidatos al Congreso, van a ser miles de candidatos. Entonces, es humanamente imposible estar informado sobre quiénes son los candidatos y qué ofrecen. Entonces, al final también
la gente termina votando por un tema emotivo, ¿no? No es porque este tiene una propuesta muy inteligente y yo creo que no, sino quien conecta emocionalmente es por quien uno termina votando al final, y el voto se decide muchas veces en un alto porcentaje en el ánfora. Y vemos, por ejemplo, estrategias ahora, como la del alcalde de Lima, que apunta al sector joven utilizando a los streamers, ¿no? O a los influencers de redes sociales, que no tienen nada que ver con la política, pero igual, mostrarse cercano a ellos genera que los chicos más jóvenes sientan una conexión de alguna manera, que les caiga bien, y eso puede significar un voto. David, siempre cuando hay este tipo de cosas, de desórdenes, ¿ya?, hay que hacerse una pregunta importante. ¿Quién se beneficia con todo este desorden, por no decir con todo este desmadre que hay, de más de 40 candidatos? ¿Quién es el beneficiado? Yo creo que los que tienen el poder en este momento, porque ellos han generado este sistema en el que hemos terminado con una cantidad de partidos de esta magnitud, y lo que va a generar una altísima fragmentación en el siguiente Congreso. Podemos hablar de ya no 13 bancadas, como me parece que hay en este momento, sino de 15 o más. Entonces, negociar y llegar a consensos con esa cantidad de bancadas va a ser muy difícil, y lo que finalmente va a terminar pasando es que van a ponerse de acuerdo para blindarse entre ellos y no en sacar leyes para el bien común, ¿no? Que es lo que deberían hacer, lo que debería ser el objetivo de ellos en el Parlamento. Claro, ojo, también debo decirles a todos que un congresista no tiene un gran poder, ¿ah? A veces la gente le otorga un poder a un congresista que no tiene. Yo he sido asesor de congresos, de comisiones, en diferentes etapas como abogado, y justamente el congresista tiene poco poder. ¿Cuál es su función o rol del congresista? A dar proyectos de ley, votar por las leyes y luego hacer actos de investigación, pedir información. El congresista no puede ni siquiera construir una vereda. Pero es curioso que en las campañas ofrecen obras. Muchos candidatos al Congreso ofrecen obras, colegios, universidades, cosas que ellos no pueden hacer. No puede, o sea, un congresista, ya vamos al extremo, no puede construir ni siquiera una vereda, no puede. Si no puede construir ni siquiera una vereda, entonces, y el sueldo es de 25.000 soles aproximadamente, para un empresario eso no es nada, para un empresario es muy poco dinero. Yo sé que para un trabajador son 25 sueldos mínimos, 24 sueldos mínimos, yo lo entiendo. Y no quiero irme contra eso, lo entiendo. Pero para un empresario y para alguien de un nivel regular para arriba, eso es algo normal o poco dinero. Entonces, ¿qué motiva a esta gente a ingresar sin tener aparente mucho poder y tampoco tener un gran ingreso económico? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con sus financistas, ¿no? O sea, normalmente quienes financian a un partido o a un candidato es porque esperan algo de este candidato o de este partido. Entonces, muchos congresistas no están necesariamente por el sueldo que van a recibir, sino porque tienen que cumplir con quienes les dieron el dinero para la campaña, o si no van a tener que devolverlo. Entonces, en este momento, por ejemplo, se habla mucho de que se podrían vacar, por ejemplo, a Dina Boluarte para, digamos, que el presidente del Congreso asuma la presidencia y convoque elecciones, pero yo creo que no les conviene. Ya no tiene sentido, no les tampoco, conviene. queda muy a estas poco, alturas ¿no? también ya no tienen mucha lógica, y ellos van a, además, tratar de permanecer en el poder todo el tiempo que les queda, justamente por eso, porque tienen compromisos asumidos y tienen que pagar el financiamiento con leyes o cosas por el estilo. Nuevamente, David, poder. Hay financistas. ¿Quiénes son estos financistas? ¿De dónde vienen estos recursos? Bueno, viene de distintas fuentes, ¿no? Hay empresas que financian, y lo hemos visto en el caso Odebrecht o Club de la Construcción, ¿no? Empresas que financian para después y le van a todos obras. Un poquito, ¿no? Es como además, una carrera de cabello, les ponen a todos un poco. Apuestan a ganadores, les dan a todos y al final no importa quién gane, no importa quién gane. Y al final lo que les piden es obras, ¿no? Que les asignen presupuesto público con grandes obras, y así a todo nivel. Y luego están también las organizaciones criminales que también infiltran dinero sucio. Sabemos que en el Perú se lava dinero de una cantidad brutal, ¿no? Porque la minería ilegal, como te mencionaba, por ejemplo, genera más dinero que el narcotráfico. ¿Y esa plata dónde está? Mucha de esa plata termina en la política, y lo vemos en las leyes que finalmente se aprueban.
leyes que finalmente terminan beneficiando a estas mafias u organizaciones. ¿Tú crees que uno de los grandes males de estos tiempos de nuestro país, porque no todos están en esta misma situación, es la minería informal? Yo creo que la minería informal, o sea, la minería artesanal puede ser válida, pero tiene que estar regulada y se tiene que aplicar de acuerdo a lo que dice la ley. Pero, por ejemplo, está prohibido, es ilegal extraer mineral en los lechos de agua, por ejemplo. Porque cuando hacen eso, utilizan mercurio y contaminan. Y yo he estado en Madre de Dios hace poco haciendo una investigación. No, es terrible. Y las dragas están por todos lados. Por todos lados, no Entonces, respetan a nadie. Es más, claro, amistad y paciencia a todo el mundo. Entonces hay gente que dice... Ni siquiera es para decir, no sé dónde estarán no, están ahí, están claro. a la vista y todo el mundo lo sabe. O sea, es una cosa descarada. Pero hay gente que defiende esto diciendo, no, pero eso es minería informal. Hay que ver la manera. Pero eso ya están incurriendo en una ilegalidad por el lugar donde lo están haciendo. Entonces, el límite entre la informalidad y la ilegalidad es muy tenue, ¿no? Sobre todo en un país como el Perú, donde prácticamente no se fiscaliza. Como tú dices, uno va y lo ve por todos lados como si nada. Claro, y no solamente hay eso, hay prostitución, Además, hay drogas, todo lo que trae como consecuencia. Ahora vamos a ver un tema delicado, David. Si vemos que hay dinero del crimen organizado viniendo a la política y del otro lado tenemos a los periodistas de investigación que se les corta el caño para que investiguen justamente con este dinero de afuera, ¿no? Pues de organizaciones internacionales, cooperación internacional, de alguna manera estarían o anulando el periodismo de investigación o poniéndolo contra la pared para que reciban también dinero de fuentes de organizaciones criminales. O sea, yo creo que un periodista no puede recibir dinero de una fuente ilegal. No pueden, es que pueden, hay muchos que lo hacen. No debe, porque eso ya dejas de ser un periodista, en realidad. Si te conviertes en un defensor de intereses ilegales, porque parte del rol intrínseco del periodismo es su función fiscalizadora al poder, ¿no? Y eso pasa por ejercer un periodismo o una profesión con principios éticos, ¿no? Entonces yo tampoco dudo que pueda haber periodistas que crucen la línea, pero eso es totalmente condenable. Pero lo que está haciendo esta ley es asfixiando al periodismo de investigación y a los medios digitales para evitar justamente que se fiscalice al poder, tanto el poder del que hemos hablado en el Congreso, en el Ejecutivo y el poder formal, como al poder que está detrás, que pueden ser empresas que buscan beneficiarse a través del poder formal o actividades ilegales y delictivas que también buscan impunidad y que a través del Congreso se promulguen leyes a su favor. David, en estos tiempos tenemos periodismo ético de investigación o ya nos hemos ido al periodismo que se acerca mucho a la recepción de dineros de fuente criminal. Bueno, ha habido casos lamentables como el caso del señor Mauricio Fernandini, ¿no? Que estuvo implicado en una organización criminal, todavía eso está en proceso, perdón. Entonces eso yo creo que es una posibilidad que siempre va a estar ahí. Creo que, digamos, es un número reducido de periodistas el que termina incurriendo en este tipo de actos delictivos, pero lo que sí creo que es un peligro es periodistas que desinforman, ¿no? Porque el periodismo es justamente, la base del periodismo es informar con la verdad, pero lamentablemente a veces uno ve noticias redactadas o dichas por periodistas, sí, y que uno nota que no están verificadas o que tienen una doble intención, o sea, la intención de perjudicar a alguien, de difamar, cuando la única intención que tiene que tener un periodista es correr un velo para que se vea la verdad, o sea, alumbrar donde el poder no quiere que haya luz, ¿no? Pero no caer en teorías conspirativas y empezar a hablar de cosas que no se pueden probar, por ejemplo, ¿no? Vienen las elecciones y voy a hacer referencia a un término, no para un programa de televisión, sino como algo que así es considerado. El periodismo es considerado el cuarto poder, porque tenemos tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y se dice pues que el periodismo viene a ser el cuarto poder. Nosotros, de cara a las elecciones, que ya las tenemos muy cerca, ¿cuál va a ser la labor del periodismo de investigación y la política? Yo creo que el rol justamente del periodismo en esta etapa que viene, una etapa electoral,
va a ser justamente detectar estos nexos entre políticos, candidatos y organizaciones delictivas. Va a ser una tarea titánica considerando además la cantidad de candidatos, y creo que esa es una de las razones por las que se ha generado este sistema en la que hay tantos candidatos, porque se hace muy difícil de controlar, fiscalizar o ponerle la lupa a tantos, ¿no? Porque son un montón. Entonces, de algunos se va a saber la verdad, si es que hay intereses delictivos detrás, pero de otros no. Muchos van a pasar porque es imposible investigar a 43 partidos que van a tener cada uno de ellos 130 candidatos, no más, porque ahora hay Senado, son casi 200 candidatos más la plancha presidencial. Es humanamente imposible controlar todo eso e investigarlo, ¿no? David, muy bien lo que tú dices. Ahora, ¿quién crees tú, de acuerdo a tu experiencia, lo que vas viviendo, ya tienes más de 20 años en esto, quién lo va a hacer? ¿El periodismo tradicional de las plataformas abiertas o este nuevo periodismo que se está haciendo pues en las plataformas digitales? ¿Quién crees que va a cumplir un rol fundamental de cara a estas nuevas elecciones? Yo creo y espero en realidad que ambos, ¿no? Pero a veces el periodismo... Pero ambos es un sueño. Ajá. En la vida real vemos mucho que la señal abierta es tendenciosa. Es más, hacen hasta campañas. Por eso, un problema que han tenido algunos medios tradicionales es que durante las campañas David, o sea, se les ha notado si le el sumamos sustán. a eso, que la mayoría de medios de señal abierta están pasando por una terrible, no un canal, hay una crisis casi económica todos, una seria. crisis económica. Vienen las elecciones, va a ser un excelente negocio recibir después que el tema de la publicidad. Ahora entonces, ¿en manos de quién va a quedar? ¿Quién va a hacer esta labor de periodismo de investigación? Desde mi punto de vista, deberíamos hacerlo los medios digitales. Pero hay una ley, insisto, que impide que los medios digitales investiguen al poder porque justamente exigen que estos medios le pidan autorización al poder para investigarlo. Claro, pero esto es cuando reciben ya el apoyo de las organizaciones internacionales, ¿no? Ahora, ¿esta norma legal les prohíbe o no recibir financiamiento interno? O sea, los medios digitales pueden financiarse de otras maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de suscripciones donde hay personas de nuestra comunidad que pagan una mensualidad por recibir algunos beneficios. Tenemos también, o hemos tenido en ocasiones, anunciantes, que también es una fuente de ingresos, pero está esta otra fuente que es la más importante, que es la del financiamiento de organizaciones. Pero ¿no? ahorita, en este momento no se va a venir abajo esa ley porque no les conviene. No. Entonces, como yo digo, ¿no? El problema ya está ahí y yo no me voy a morir por el problema. Yo tengo que comenzar a pensar en qué alternativas tengo para salir adelante. En eso estamos, y en eso estamos todos los medios digitales en este momento, viendo que esta ley ya está vigente, que no nos van a permitir acceder a ciertos financiamientos y buscando otras maneras, tratando de diversificar para obtener fondos de otras fuentes y poder seguir haciendo nuestro trabajo, porque no solamente hablo de nuestros sueldos como periodistas, hay equipos que trabajan con nosotros, tenemos asistentes, camarógrafos, editores, y eso hay que pagarlo. Entonces, sin el dinero que se requiere, va a ser muy complicado hacer periodismo de investigación, especialmente en esta época que viene, en la que hay campaña electoral. Yo creo que, no sé qué pensarás tú, David, que algo muy importante, una forma de tomar conciencia y si queremos pues tener mejor información, es suscribirnos a este tipo de canales. No es muy cara las suscripciones. Realmente, si todos nos suscribiríamos a muchos de estos canales de investigación que realmente hacen investigación, estaríamos contribuyendo para tener una información adecuada. ¿Crees que la toma de conciencia del ciudadano ayudaría mucho y la suscripción de esta misma a los medios? Sí, es muy importante porque primero que hay una especie de desafección hacia la política de muchos sectores porque, digamos, venimos de crisis política en crisis política desde hace años y hay gente que ya no quiere saber. Pero yo digo, o sea, si no sabemos o si no tenemos interés en lo que está pasando, esto se va a profundizar y sus efectos van a ser cada vez peores. Lo que vemos en las calles con las extorsiones es producto de esa crisis. Entonces tenemos que interesarnos, tenemos que ver por quiénes votamos y, gracias a tu pregunta, quiero invitar a todas las personas, a todos los seguidores de este programa a que se suscriban a medios digitales como Epicentro TV para que apoyen este proyecto de periodismo independiente y podamos seguir investigando al poder. David, yo me comprometo a suscribirme porque me encanta recibir información.
¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera? ¿Cómo te ubicamos? Sí, pueden ingresar a la página web de Epicentro, que es epicentro.tv, y ahí hay una pestaña que dice suscripciones, y dentro están los planes y los costos de cada plan. Hay suscripción mensual, trimestral, anual. Uno puede elegir la que más le conviene. Ahora todo el mundo paga por Yape. ¿También hay un código QR para pagar por Yape? También recibimos Yape, Plin, PayPal, que es del extranjero, porque hay gente que nos ve de afuera también, peruanos que viven en otros países. Hay una gran comunidad peruana en el exterior. Y también por el YouTube tenemos la opción del YouTube Premium. Excelente. Tenemos varias formas. El tiempo es tirano. David, ¿qué tipo de periodismo requiere el Perú de cara a estas elecciones? Yo creo que el Perú necesita un periodismo comprometido, fiel a sus principios, que investigue al poder, sobre todo, que incomode al poder, que lo fiscalice y que ponga luz donde justamente el poder quiere que haya oscuridad. Muchas gracias, David, muchas gracias. Ya sabes, no te olvides de suscribirte a nuestra página En la Mira de la Ley y vamos a transmitir todos los lunes y jueves a las 5 p.m. No te lo pierdas.